No puede ser. ¿Beatriz? ¿Todo es bien? Sí, señor. ¿Alguna vez has sentido que hay secretos escondidos justo debajo de tus narices? Cosas terribles que suceden a centímetros de donde caminas, pero que permanecen completamente invisibles. Hoy te voy a contar una historia basada en hechos reales que te va a estremecer el alma. Es la historia de Beatriz, una mujer que durante 22 años trabajó limpiando la misma mansión en las afueras de Barcelona, hasta el día en que descubrió algo que jamás debió haber encontrado. Algo que la convirtió, sin quererlo, en la salvadora de una vida que todos creían perdida. Si esta historia te impacta tanto como a mí, déjame un comentario contándome qué sentiste. Y quédate hasta el final, porque lo que pasó después de ese descubrimiento es todavía más increíble de lo que puedas imaginar. Beatriz Romero tenía 53 años y toda una vida siendo invisible. O al menos, eso era lo que pensaban las familias adineradas para las que trabajaba. Ella era esa mujer menuda, de manos ásperas y mirada discreta, que aparecía antes del amanecer y desaparecía cuando la casa brillaba como nueva. Para los ricos que la contrataban, Beatriz era apenas una pieza más del engranaje que mantenía sus vidas perfectas, funcionando sin esfuerzo. Un fantasma necesario, alguien que podía verlo todo, escucharlo todo, pero que no tenía voz para contar nada. La residencia de los Valverde era su trabajo principal desde hacía más de 2 décadas. 4 plantas de lujo catalán, jardines que parecían sacados de las revistas europeas más caras, salones tan amplios que podrías meter 3 pisos completos ahí dentro. Beatriz conocía cada rincón de esa casa mejor que su propio apartamento en el barrio obrero. Sabía exactamente dónde crujía el parquet del pasillo central, qué ventana se atascaba cuando soplaba el viento del mar, dónde entraba el primer rayo de sol cada mañana de primavera. Conocía los secretos de esa familia mejor que ellos mismos. Sabía de las peleas violentas que ocurrían detrás de las puertas del dormitorio principal, de las botellas de whisky que la señora Valverde escondía dentro del armario de la ropa blanca, de las noches en que don Ramón Valverde llegaba pasadas las 3 de la madrugada, oliendo a un perfume que definitivamente no era el de su esposa. Pero aquella puerta, aquella maldita puerta en el 4º piso, cambió absolutamente todo. Todo empezó un jueves gris de noviembre. Beatriz había llegado a las 4:30 de la mañana, como todas las semanas. La casa dormía sumergida en ese silencio pesado y oscuro que solo las mansiones vacías consiguen tener. Empezó por la cocina industrial, después pasó a los salones de la planta baja, subió a los dormitorios de la 2ª planta. La rutina era tan automática que sus manos trabajaban mientras su mente vagaba muy lejos de allí. Pensaba en la hipoteca que vencía en 10 días, en la factura del dentista de su hijo que seguía sin pagar, en los medicamentos para la artritis de su madre que cada vez costaban más. Fue cuando llegó al 4º piso, esa planta que casi nunca usaban, cuando algo completamente extraño sucedió. El enorme armario antiguo de nogal, ese que siempre había estado perfectamente pegado contra la pared del pasillo norte, estaba separado unos centímetros, no mucho, apenas lo suficiente para que alguien muy observador lo notara. Beatriz frunció el ceño con desconfianza. Ella misma había limpiado ese pasillo hacía 9 días y tenía la certeza absoluta de que el mueble estaba alineado contra el muro. Curiosa, se acercó con cuidado. Intentó empujar el armario de vuelta a su lugar, pero algo lo bloqueaba desde atrás. Fue entonces cuando lo vio. Una rendija diminuta, un pequeño espacio negro entre el armario y la pared. Y por ese espacio escapaba una corriente de aire helado, un aire que olía a humedad concentrada, a moho antiguo, a algo que llevaba demasiado tiempo encerrado. El corazón de Beatriz comenzó a latir más fuerte. Miró hacia ambos lados del pasillo vacío, verificando que estaba completamente sola.
La familia no se despertaría hasta dentro de 4 horas como mínimo. Lentamente, usando toda la fuerza que sus brazos delgados podían reunir, arrastró el armario hacia un lado. La madera pesada chirrió contra el suelo de mármol, un sonido agudo que resonó por todo el corredor desierto como un grito de advertencia. Y allí estaba, una puerta de madera oscura y carcomida, baja, casi del tamaño de una niña pequeña. La cerradura estaba oxidada por completo y el pomo cubierto por una capa tan gruesa de polvo y telarañas que parecía que nadie lo había tocado en décadas. Pero lo más aterrador, lo que hizo que el estómago de Beatriz se retorciera de miedo, era que incluso cerrada, incluso sellada por el tiempo y el abandono, se podía escuchar algo al otro lado, un sonido amortiguado, rítmico, como una respiración trabajosa, como si alguien estuviera luchando por mantenerse con vida. Beatriz sabía que debería detenerse en ese preciso instante. Sabía que debería empujar el armario de vuelta a su lugar, fingir que jamás había visto nada, terminar su trabajo como siempre y largarse de allí. Pero había algo en ese sonido que la jalaba hacia adelante, algo profundamente familiar, en la forma en que esa respiración fallaba, tropezaba, se esforzaba por continuar. Extendió la mano temblorosa y tocó el pomo helado. El metal estaba tan frío que le quemó los dedos. Lo giró despacio, esperando resistencia, pero la puerta se abrió con una facilidad que la asustó todavía más, como si hubiera estado esperándola, como si supiera que tarde o temprano alguien vendría a abrirla. Del otro lado, había una escalera angosta y empinada que descendía hacia la oscuridad total. Las paredes eran de ladrillo desnudo, húmedas, cubiertas por un musgo verdoso que brillaba débilmente con la poca luz que entraba desde el pasillo. El olor que subía desde abajo era insoportable. Putrefacción mezclada con productos químicos agresivos, algo que ardía en la nariz y hacía llorar los ojos sin control. Beatriz debería haber corrido. Debería haber llamado a la policía de inmediato. Pero en lugar de eso, bajó el primer escalón. Después, el segundo. La puerta se cerró sola detrás de ella, con un clic suave y definitivo. Y la negrura absoluta la tragó por completo. Tanteó las paredes buscando desesperadamente un interruptor, y sus dedos encontraron algo. No un interruptor moderno, sino uno de esos antiguos de girar. Cuando la luz parpadeó y finalmente se encendió, Beatriz tuvo que agarrarse de la pared para no desmayarse allí mismo. El sótano era mucho más grande de lo que parecía desde arriba, muchísimo más grande. Las paredes estaban forradas con estanterías metálicas oxidadas, y en esas estanterías había cientos y cientos de cajas. Cajas de cartón deshechas, cajas de madera podrida, cajas de plástico agrietado, todas etiquetadas con fechas escritas a mano, fechas que retrocedían 30 años en el tiempo. Algunas eran de 1993, otras de 1998. Las más recientes eran de apenas 4 años atrás, pero no eran las cajas lo que hacía que el corazón de Beatriz galopara fuera de control. Era lo que estaba justo en el centro del sótano. Una cama de hospital vieja y oxidada, con sábanas sucias de un color grisáceo indefinible. Y en esa cama, encadenada por el tobillo izquierdo a una barra de hierro soldada directamente al suelo de cemento, había una mujer. Debía tener unos 45 años, tal vez 50. Era imposible saberlo con certeza. El cabello le llegaba hasta la cintura, enredado, sucio, cayendo sobre un rostro tan demacrado que apenas parecía humano. La piel era blanca como el papel, estirada sobre los huesos de una manera antinatural. Llevaba puesto un camisón blanco manchado de amarillo y marrón, y sus ojos, cuando finalmente se abrieron y encontraron a Beatriz, estaban tan vacíos que parecían 2 agujeros negros donde alguna vez había existido un alma. La mujer intentó hablar, pero todo lo que salió fue un sonido ronco, quebrado, gutural.
No podía formar palabras, como si hubiera olvidado cómo se hacía eso, o como si nadie hubiera hablado con ella en tanto tiempo que su voz simplemente se había apagado para siempre. Beatriz sintió que las piernas le fallaban. Cayó de rodillas sobre el suelo húmedo y frío, la bilis subiendo por su garganta, las lágrimas quemándole los ojos. No podía ser real. No podía estar pasando de verdad. No en esa casa. No en la casa donde había trabajado durante 22 años completos. No en la casa de la familia perfecta, con sus sonrisas de revista y sus cenas elegantes con políticos importantes. Pero era real, dolorosamente, terriblemente real. La mujer extendió una mano temblorosa hacia Beatriz. Los dedos eran tan delgados que parecían ramitas secas a punto de quebrarse. Las uñas largas y amarillentas. Beatriz agarró esa mano con las dos suyas, sintiendo cómo los huesos eran tan frágiles que temía romperlos con solo tocarlos. «¿Quién te hizo esto?», susurró Beatriz con la voz destrozada. «¿Quién te encerró aquí?». La mujer sacudió la cabeza muy lentamente. Sus labios agrietados se movieron intentando formar sonidos, pero nada salía. Entonces hizo algo que rompió completamente el corazón de Beatriz en 1000 pedazos. Levantó el brazo esquelético y señaló hacia arriba, hacia el techo, hacia la casa que estaba sobre sus cabezas. Beatriz lo entendió de inmediato. Fueron ellos, los Valverde, la familia para la que había trabajado durante más de 2 décadas. La familia que confiaba en ella para mantener su casa impecable. La familia que le sonreía cada vez que se cruzaban en los pasillos de mármol. Fue en ese momento cuando Beatriz escuchó los pasos, pasos pesados, bajando la escalera del sótano, pasos que ella conocía demasiado bien. Eran los pasos de don Ramón Valverde. Siempre supe que algún día alguien lo descubriría. La voz de él resonó entre las paredes húmedas del sótano antes incluso de que apareciera. Era una voz tranquila. Peligrosamente tranquila. Siempre pensé que serías tú, Beatriz. Eres demasiado observadora para tu propio bien, demasiado curiosa. Bajó el último escalón y se detuvo en la entrada del sótano. Llevaba puesto un batín de seda oscuro, el cabello gris perfectamente peinado hacia atrás como siempre, pero en sus ojos había algo que Beatriz jamás había visto antes, algo helado, algo completamente muerto. «Por favor», suplicó Beatriz, todavía aferrando la mano de la mujer encadenada. «Por favor, déjeme ayudarla. Déjeme llamar a alguien. Necesita un hospital urgente». «Necesita...» «Ella no necesita absolutamente nada», interrumpió don Ramón con frialdad, caminando lentamente hacia ellas. «Tiene todo lo que se merece. Comida, agua, un techo sobre su cabeza. Es mucho más de lo que tenía cuando la conocí hace 30 años. «¿Quién es ella?», preguntó Beatriz con la voz quebrándose de terror. Don Ramón sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi nostálgica. «Ella era mi primera esposa, Adriana. Todo el mundo cree que me abandonó hace 29 años, que huyó con su amante a Sudamérica, pero la verdad es que nunca salió de esta casa, nunca salió de este sótano maldito». Las palabras cayeron sobre Beatriz como bloques de cemento. 29 años. Esa mujer había estado prisionera ahí abajo durante 29 años completos, mientras el mundo seguía girando allá arriba, mientras él se casaba de nuevo, mientras construía una nueva familia, una nueva vida, una nueva mentira perfecta. ¿Por qué? Fue todo lo que Beatriz logró preguntar. «Porque amenazó con dejarme», respondió él con simplicidad, como si estuviera explicando algo obvio. «Amenazó con llevarse la mitad de todo lo que yo había construido con mi esfuerzo, mi empresa, mi reputación, mi fortuna. Entonces hice lo que tenía que hacer. No fue complicado. Nadie la buscó nunca. A nadie le importó lo suficiente». Beatriz sintió una rabia explotar dentro de su pecho. Una rabia que nunca antes había sentido en toda su vida. Una rabia que borró completamente el miedo. Soltó la mano de Adriana y se puso de pie enfrentando al hombre al que había servido durante tantos años.
No se va a salir con la suya, dijo con una voz firme que la sorprendió a ella misma. Voy a contarlo todo. Voy a contarle a todo el mundo lo que hizo, a la policía, a los periodistas, a todo Barcelona. Don Ramón dio un paso adelante, después otro. ¿Quién te va a creer, Beatriz? ¿Una empleada doméstica contra mí? ¿Uno de los empresarios más respetados de Cataluña? ¿Crees que alguien va a escuchar a una mujer que apenas puede pagar el alquiler de su piso? Tenía razón. Beatriz lo sabía perfectamente. Sabía que si iba corriendo a la policía, probablemente la arrestarían por allanamiento antes siquiera de escuchar su historia completa. Sabía que personas como los Valverde siempre tenían una manera de convertir la verdad en mentira y la mentira en verdad inmaculada. Pero había algo que él no sabía, algo que Beatriz había aprendido en sus 22 años trabajando para familias millonarias. Había aprendido a ser invisible, y las personas invisibles ven cosas, saben cosas, guardan cosas para protegerse. «Tengo pruebas», mintió Beatriz, rogando internamente que su voz no la traicionara. «Fotografías, documentos, en todo guardado en un lugar muy seguro. Si me pasa algo, si desaparezco misteriosamente, todo llega automáticamente a las autoridades, a los medios, a todo el mundo». Era un farol desesperado, un farol de alguien que no tenía nada que perder, pero funcionó perfectamente. Beatriz vio la duda cruzar por los ojos de él, la incertidumbre, el miedo real. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, con la voz perdiendo parte de esa calma aterradora. «Quiero que me dejes sacarla de aquí», respondió Beatriz señalando a Adriana. «Quiero que llames una ambulancia ahora mismo. Quiero que confieses todo lo que hiciste». Don Ramón soltó una risa baja y amarga. «Estás pidiéndome que destruya mi propia vida». «Estoy pidiéndote que hagas lo correcto», corrigió Beatriz. «Por primera vez en tu vida miserable y podrida, haz lo correcto». El silencio que siguió fue tan pesado que Beatriz podía sentirlo presionando su pecho, dificultándole la respiración. Mantuvo los ojos clavados en él, negándose a desviar la mirada, negándose a mostrar el terror absoluto que sentía por dentro. Fue entonces cuando Adriana hizo un sonido que era casi una palabra que llevaba 29 años intentando pronunciar. «No». Su voz era débil, rota, pero inconfundible. Tanto Beatriz como don Ramón se giraron hacia ella completamente sorprendidos. Adriana estaba sentada en la cama ahora, las manos temblando mientras agarraban las sábanas inmundas. «No, confieses», susurró con cada palabra siendo una batalla. «No, por él, por mí». Beatriz se arrodilló a su lado nuevamente. «¿Qué quieres decir?». Adriana levantó la mano temblorosa y señaló hacia las estanterías llenas de cajas. «Pruebas, todo, aquí, años, documentos, crímenes, dinero, sucio». Él guardó un todo. Pensaba que estaba seguro, y fue cuando Beatriz lo entendió por completo. Ese sótano no era solo una prisión, era una bóveda secreta. Un lugar donde don Ramón Valverde había guardado todas las evidencias de sus crímenes a lo largo de 30 años. Documentos de fraude fiscal masivo, registros detallados de sobornos a funcionarios, contratos completamente ilegales, fotografías comprometedoras. Había guardado absolutamente todo, convencido de que estaba protegido por la invisibilidad de ese espacio oculto. Pero había una testigo. Adriana lo había visto todo. Había vivido rodeada de esas pruebas durante casi 3 décadas. Sabía exactamente dónde estaba enterrado cada cadáver, cada secreto escondido, cada mentira contada. Beatriz se levantó y comenzó a abrir las cajas una por una. Documentos caían en sus manos, papeles amarillentos por el tiempo, pero todavía perfectamente legibles. Contratos firmados con sangre metafórica, transferencias bancarias sospechosas a paraísos fiscales, fotografías de reuniones que nunca debieron existir, grabaciones en cintas antiguas. Todo estaba ahí,
una vida entera de corrupción archivada con el cuidado obsesivo de alguien que creía que jamás sería descubierto. «No puedes llevarte eso», dijo don Ramón con la voz finalmente quebrándose. «Por favor, tengo una familia, hijos, nietos pequeños. Esto va a destruirlos a todos ellos». «Tú destruiste tu primera familia primero», respondió Beatriz, mirándolo con una frialdad que no sabía que poseía. Adriana tenía derecho a vivir su vida, derecho a envejecer con dignidad, derecho a ver la luz del sol cada mañana, y tú le arrebataste todo eso sin el menor remordimiento. Agarró la caja más grande que pudo cargar y subió las escaleras con el corazón latiendo salvajemente. Don Ramón no intentó detenerla. Simplemente se quedó allí paralizado, viendo cómo su imperio de mentiras comenzaba a derrumbarse frente a sus ojos. Beatriz llamó a la policía desde el teléfono de la cocina. Habló con una calma que no sabía de dónde provenía. Dio la dirección exacta, explicó la situación de forma objetiva y directa. Dijo que había una mujer mantenida cautiva durante 29 años. Dijo que había pruebas de crímenes muchísimo peores. Y entonces colgó y volvió corriendo al sótano. Adriana seguía en la cama. Don Ramón había desaparecido. Beatriz escuchó un ruido seco en el piso superior, un disparo. Sabía exactamente qué era, sabía qué había elegido hacer él, pero no sintió pena, no en ese momento preciso. Se sentó al lado de Adriana y sostuvo su mano frágil nuevamente. «La policía está viniendo», susurró con ternura. «Vas a salir de aquí, vas a ver el sol otra vez, vas a ser libre por fin». Lágrimas rodaban por el rostro demacrado de Adriana. Lágrimas que probablemente no había derramado en años y años. «Gracias», logró decir, solo eso. Pero en esa única palabra había 29 años de esperanza muerta que finalmente estaba resucitando. Cuando las sirenas comenzaron a sonar afuera de la mansión, Beatriz no soltó la mano de Adriana. Se quedó ahí, sosteniendo esa mano frágil como porcelana, mientras los pasos pesados de los policías invadían la casa desde todas las direcciones. Se quedó ahí cuando los paramédicos bajaron corriendo las escaleras con una camilla. Se quedó ahí cuando le quitaron las cadenas de los tobillos a Adriana, revelando las cicatrices profundas que jamás sanarían por completo. Y se quedó ahí cuando subieron a Adriana hacia afuera, hacia la luz del día catalán. 29 años después de haber sido arrojada a esa oscuridad infernal, vio el sol nuevamente. Y aunque sus ojos estaban demasiado sensibles para soportar el brillo, aunque tuvo que cubrirse el rostro con las manos temblorosas, sonrió. Una sonrisa pequeña, rota, pero absolutamente real. Las semanas que siguieron fueron un huracán mediático sin precedentes. La historia explotó en todos los periódicos de España y de media Europa. Periodistas del mundo entero invadieron Barcelona. La mansión de los Valverde fue rodeada por policías y peritos forenses durante semanas. Cada caja fue abierta meticulosamente, cada documento fue analizado por expertos, cada crimen fue expuesto a la luz pública. La familia que alguna vez fue sinónimo de respetabilidad se convirtió en sinónimo de horror absoluto. La señora Valverde y sus hijos lo negaron todo al principio. Juraron entre lágrimas que no sabían nada de nada. Pero las pruebas eran completamente irrefutables. Los documentos eran clarísimos. Y Adriana, a pesar de su fragilidad extrema, tuvo fuerzas para testificar. Tuvo fuerzas para contar cada detalle espantoso de lo que había vivido, cada día de tortura psicológica, cada noche de desesperación total, cada momento en que quiso rendirse, pero algo dentro de ella se negó a morir por completo. Beatriz se convirtió, muy contra su voluntad, en una especie de heroína nacional. Los periodistas la perseguían para entrevistarla. Desconocidos la paraban en la calle para estrecharle la mano con emoción. Gente de toda España le enviaba cartas de agradecimiento.
Pero ella no se sentía para nada como una heroína. Se sentía culpable, profundamente culpable por haber trabajado en esa casa durante 22 años sin darse cuenta. Culpable por haber pasado por ese pasillo miles de veces sin notar la puerta escondida. Culpable por no haber salvado a Adriana mucho antes, pero Adriana no lo veía así en absoluto. Cuando finalmente salió del hospital 6 meses después, reaprendiendo a caminar correctamente, a hablar con fluidez, a vivir sin miedo constante, buscó a Beatriz. La encontró en un pequeño café tranquilo del barrio gótico, lejos de los ojos hambrientos de la prensa. «No tenías forma de saberlo», dijo Adriana, con su voz todavía débil pero mucho más firme que antes. «Nadie tenía forma de saberlo. Él fue meticuloso, obsesivamente meticuloso. Pero tú, cuando podrías haber ignorado todo, cuando podrías haber fingido que no viste nada y seguir con tu vida tranquila, elegiste hacer lo correcto. Elegiste salvarme cuando hubiera sido infinitamente más fácil salvarte solo a ti misma». Beatriz sintió las lágrimas arder en sus ojos. «Pasé tanto tiempo siendo invisible», confesó con la voz quebrada. «Pensé que si nadie me veía, nada de lo que hiciera importaba realmente. Pero tú me enseñaste que a veces es justamente por ser invisibles que podemos ver cosas que otras personas no ven. Y cuando vemos algo horrible, tenemos la responsabilidad moral de actuar». Adriana sonrió. Era una sonrisa todavía frágil, pero completamente verdadera. «Me devolviste mi vida. Ahora necesito aprender a vivirla de nuevo desde cero». Llevó mucho tiempo, muchísimo tiempo y esfuerzo. Adriana tuvo que reaprender cosas básicas que había olvidado. Cómo mantener conversaciones normales con personas. Cómo estar en espacios abiertos sin entrar en pánico absoluto. Cómo dormir sin encadenar su propio tobillo. Porque su cuerpo se había acostumbrado tanto al peso de las cadenas que extrañaba esa prisión. Pero con terapia intensiva, con apoyo constante, con la paciencia infinita que solo alguien que pasó por el infierno puede tener, fue reconstruyendo su vida pedazo por pedazo. Y Beatriz también cambió para siempre. Dejó de trabajar como empleada doméstica. No podía volver a entrar en una casa ajena sin sentir que las paredes escondían secretos terribles. Las pesadillas la visitaban cada noche. Veía aquella puerta cerrada, escuchaba aquella respiración rota, sentía el peso de esa mano frágil entre las suyas. Su vida nunca más fue la misma. Jamás volvió a ser la mujer invisible que era antes. Durante los meses siguientes, mientras el caso se desarrollaba en los tribunales, Beatriz y Adriana se volvieron amigas. Una amistad extraña, nacida del trauma y la supervivencia. Se veían cada semana en el mismo café tranquilo del barrio gótico. Hablaban poco al principio, simplemente se sentaban juntas, sosteniendo tazas de café que se enfriaban sin que ninguna las tocara, compartiendo un silencio que solo ellas dos podían entender. Adriana continuó con sus tratamientos psicológicos, 3 veces por semana, sin falta. Todavía lo sigue hasta el día de hoy. Algunos traumas son demasiado profundos para sanar por completo. Hay noches en que despierta gritando, creyendo que sigue encadenada en aquel sótano. Hay días en que no puede salir de su apartamento porque el mundo exterior le parece demasiado grande, demasiado ruidoso, demasiado aterrador, pero sigue intentándolo. Cada día es una pequeña victoria contra todo lo que vivió. «Nunca seré la mujer que era antes», le confesó Adriana a Beatriz una tarde lluviosa, 3 años después del rescate. «Esa mujer murió en aquel sótano, pero estoy aprendiendo a ser alguien nuevo, alguien que puede vivir con las cicatrices». Beatriz entendía perfectamente. Ella tampoco era la misma. Había perdido esa inocencia que le permitía creer que el mundo era un lugar donde las cosas malas solo les pasaban a otras personas. Ahora sabía la verdad.
Sabía que el horror puede esconderse detrás de las sonrisas más perfectas, que los monstruos caminan entre nosotros con trajes elegantes y buenos modales. Las dos mujeres siguieron viéndose cada semana. A veces hablaban de cosas triviales, del clima, de alguna serie que habían visto. Otras veces se quedaban en silencio, simplemente acompañándose. Porque a veces la amistad no necesita palabras, solo necesita que alguien esté ahí, recordándote que no estás sola en tu dolor. Años después, cuando le preguntaban sobre aquel jueves que lo cambió absolutamente todo, Beatriz siempre respondía con la voz cargada de emoción. Mi vida se dividió en dos ese día. Está el antes, cuando era invisible, y creía que eso me protegía. Y está el después, cuando descubrí que algunas cosas, una vez que las ves, no puedes dejar de verlas nunca más. Ahora cargo con eso todos los días, con la pregunta de cuántas otras puertas pasé sin abrir, cuántos otros gritos de ayuda no escuché. La carga del conocimiento la persigue. A veces se pregunta si habría sido más feliz sin saber, pero entonces piensa en Adriana, en cómo ahora puede sentir el sol en su rostro y sabe que no cambiaría nada, aunque le cueste el sueño, aunque le cueste la paz. La mansión de los Valverde fue demolida hasta los cimientos. En su lugar construyeron un parque público hermoso, lleno de árboles y flores, un espacio luminoso donde antes había tanta oscuridad concentrada. Y todos los días, familias enteras caminan por allí sin tener la menor idea de la historia terrible que ese suelo guarda en sus entrañas, sin saber del sufrimiento inimaginable que ocurrió metros debajo de donde sus hijos juegan inocentemente. Pero Beatriz lo sabe. Adriana lo sabe, y llevan esa historia no como un peso que las hunde, sino como un recordatorio permanente. Un recordatorio de que los monstruos no usan máscaras de terror. Usan trajes carísimos y viven en mansiones preciosas en los mejores barrios, y de que los héroes no necesitan capas espectaculares. A veces solo necesitan el coraje de abrir una puerta y hacer la pregunta que nadie más se atrevió a hacer. ¿Hay alguien ahí que necesite ayuda? Porque al final de todo, no importa cuánto tiempo pasaste siendo invisible en tu vida. Lo que realmente importa es qué haces en ese momento crucial en que finalmente eres visto. En ese momento en que eliges ver el mal. En ese momento en que decides que algunas puertas deben abrirse sin importar qué horror se esconda del otro lado. Y si esta historia te hizo sentir algo profundo, si te hizo pensar en cuántas puertas cerradas has pasado sin mirar dos veces, entonces quizás sea el momento de empezar a prestar más atención a tu alrededor, porque el mal ocurre en la oscuridad, pero solo continúa ocurriendo porque aquellos que viven en la luz eligen deliberadamente no ver. ¿Tú vas a elegir ver? ¿O vas a ser uno más que pasa junto a la puerta sin percibir lo que está gritando en silencio del otro lado? Déjame tu respuesta en los comentarios. Cuéntame si alguna vez has visto algo que todos los demás ignoraban. Y si esta historia te impactó tanto como a mí, compártela con alguien que necesite escucharla. Porque las historias más importantes son las que nos recuerdan que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar una vida. Solo necesitamos el coraje de actuar cuando llega ese momento crítico. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, mantén los ojos bien abiertos. Nunca sabes qué secretos se esconden detrás de las puertas que todos ignoran.